Surlandia, Nación Ficción, es el título que lleva esta propuesta artística que tiene como artistas a Leonelo Zambón y a Cecilia Castro, y en la cual mi rol es ser curadora. Se produce en el marco de la Bienal de Escuchar, en la tercera edición de la Bienal de Escuchar Buenos Aires. Es producida por el Centro Cultural San Martín y de algún modo la propuesta de Surlandia surge inicialmente como un punto de encuentro entre la posibilidad de darle vida a la sala vertical, que es esta sala que es del edificio original, no es de la reforma de los subsuelos, sino que es una propuesta del edificio original del arquitecto Mario Roberto Álvarez. Entonces, de habitar esta sala vertical y también poder cruzar no solo esta idea de la Bienal de Escuchar, que pone en foco a la escucha y al sonido en relación a las prácticas artísticas, sino también el cruce entre estos dos artistas que son Cecilia y Leonelo, que cada uno vienen con sus búsquedas y de algún modo Surlandia emerge como ese punto de encuentro entre todas estas variables. La propuesta inicial fue pensar, en relación a estas características del edificio, pensar la posibilidad de reflexionar sobre la convivencia, sobre una buena convivencia o justamente sobre qué rasgos en la actualidad hay que nos llamen la atención respecto de cómo convivimos como sociedades, como a través de lo sonoro y la escucha también poniendo foco en eso, pero fundamentalmente había una posibilidad que me tiraba el edificio, o esta sala, que era imaginar esta estratificación como un lugar como parecido a los edificios habitables. La idea de la organización administrativa la trajeron Cecilia y Leonelo. Tiene mucho que ver con los trabajos que vienen haciendo antes, sobre todo Leonelo, que viene desde hace mucho tiempo traccionando el espacio en Villa Lynch que se llama Investigaciones del Futuro, donde ahí lleva adelante, por ejemplo, actividades de la Universidad Paralela, que es una de estas oficinas que va a estar acá. Y por el lado de Cecilia Castro, ella de algún modo reorganizó todo lo que había sido su formación de maestría y como compositora. Ella luego hace un posgrado que es una maestría en antropología, lo cruza con el sonido. Entonces, trayendo todo ese rol como del artista investigador, aparece este ministerio en el que ella investiga las cosas que crecen, pone el foco no solo en las plantas, sino también en las aves, que son cosas que ella venía investigando. Así que de algún modo todos esos componentes que cada artista viene trayendo se terminan de configurar en esta fantasía o esta ficción que están vivas esas oficinas, todas esas preocupaciones que bien podrían aparecer en una sala como si fueran representaciones muertas. En este caso lo que se procura es que sean justamente entidades dinámicas que van a estar transcurriendo durante el tiempo que está haciéndose la obra y durante el tiempo en el que se va a exhibir o va a mantenerse abierta la sala. Surlandia surgió como una especie de combinación, de ensamblaje de cosas que ya van dando vueltas, ya existían. Por ejemplo, yo desde 2020, en la primera Bienal de Escuchar, que vengo trabajando con la Universidad Paralela, que es algo parecido a las oficinas y las instituciones que forman Surlandia. Ceci Castro, después de una investigación en el área de la reserva ecológica y tal, tiene en la cabeza esto de armar una suerte de ministerio de las cosas que crecen.
Cuando Mene nos invita a trabajar acá en la sala vertical del San Martín, medio que surgió solo esta idea de armar como un ensamblaje de estas oficinas y un poco terminó de darle forma, creo que la forma en sí arquitectónica del aparato del edificio, de la sala, ¿no? Estas salitas verticales muy chiquititas, compactas, todas muy cerquitas y apiladas. Era como, bueno, seguir armando oficinas hasta que se armó una suerte de microburocracia nación a escala, como una escala de una organización social. La sala vertical tiene una planta baja de acceso, un pequeño entrepiso, que es como una especie de ensanchamiento del descanso de escalera, y después tiene 2 o 3 pisitos más, 3 pisos más. Entonces tiene, por un lado, mucha interconexión entre cada uno, todo se contamina, y a la vez lugares claramente estratificados. Así que nos repartimos áreas, dijimos, vos querés esta oficina, yo quiero esta otra, ok, repartámonos estos pisos y después en las que quedaron, armamos lugares comunes. Bueno, Surlandia surgió como construir o armar un espacio donde poder juntarnos a charlar, venir a trabajar y reflexionar un poco sobre algunas investigaciones que cada uno por separado venía trabajando, que por alguna razón coincidían en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, especialmente en la costanera sur. Yo había hecho mi trabajo de tesis, mi trabajo de campo para mi tesis ahí, y también venía trabajando con los ríos, con los vientos en la costa. Bueno, y ahí se empezó a construir un poco esta idea de institución que después, bueno, se fue complejizando, pero en principal era eso, ¿no? Como un lugar para venir a charlar, reflexionar, por ahí invitar gente. Bueno, y ahí se fueron sumando algunas cosas que también tienen que ver con desarrollos personales de cada uno. El entrepiso, por ejemplo, es ATC, que es el agente de transmisión y comunicación, que es donde estamos grabando ahora esto. Acá va a haber una especie de estudio de radio con una mixer y se va a distribuir lo que suena en distintos puntos y también se van a hacer encuentros, programas de radio, transmisiones, etc. Es como nuestro organismo de propaganda, por decirlo de alguna forma. Después hay una parte más espiritual, la OEA, que es la Oficina de Espiritualidades, ya no me acuerdo qué más, que está en el último piso y en la cual no vamos a hacer nada, vamos simplemente a poner algún tipo de iluminación y quiero decir nada constructivo, formal, que transforme mucho el ambiente, sino dejarlo en un plan minimal y componer algún audio ahí específico. Bueno, la cuestión sonora en Surlandia, un poco lo que contaba antes de esta interconexión que tienen las distintas plantas en el edificio, en donde se comunican. Si lo pensás como una totalidad, es una cacofonía total porque todo se va a contaminar y va a estar sonando todo al mismo tiempo. No hay una organización general, no hay una idea general que ordene y organice cada parte. Es medio al revés. Cada parte ya tiene algún tipo de... Al menos la Universidad Paralela y el Ministerio de las Cosas que Crecen ya venían explorando desde hace años cuestiones concretas, entonces tienen su archivo, tienen su característica sónica particular. Entonces, en principio dijimos, bueno, en el Ministerio de las Cosas que Crecen estarán sonando estos pájaros que venís investigando y arriba estarán sonando estos vientos y estas frecuencias que están investigando, se superponen, coexisten, chocan, le pasan cosas cuando se superponen. A partir de esto pensemos cómo puede sonar el resto. Entonces dijimos, bueno, si es un paisito tendrá un himno, si hay una especie de capilla tendrá alguna música litúrgica. Las máquinas que la conforman también expresarán cómo suenan. Entonces la situación general o esta idea como de totalidad sonora es una suma de partes que no necesariamente están relacionadas entre sí.
durante el tiempo que dure esta instalación, espacio, tenemos pensado algunas obras que tienden más a ser musical, van a tender más a lo musical, tal vez, donde se van a combinar algunos elementos sonoros que ya van a estar dentro del lugar, digamos, sonando dentro del lugar, como por ejemplo vientos que van a estar en la Universidad Paralela o algunos sonidos de pájaros o bosques que van a estar en el Ministerio de las Cosas que Crecen. La idea un poco es combinar esas sonoridades que ya van a estar en el lugar con otro tipo de elementos que vengan de afuera, como por ejemplo, bueno, esto que te digo, instrumentos musicales. Entonces, bueno, de alguna forma se van a ir vinculando con las temáticas, con las sonoridades que están en el lugar, digamos. En el primer piso van a encontrar el Ministerio de las Cosas que Crecen. El público estimo que va a venir a escuchar en un principio, pero también, por lo menos lo que yo me imagino en este momento, porque después cuando sucede o bueno, cuando lo vayamos organizando vamos a ver cómo se va dando, porque también este espacio tiene eso, me parece, o sea, nada está definido de antemano, un montón de cosas se van a ir dando y me parece que eso es un poco lo que nosotros queremos, con lo que queremos trabajar. La idea de las performances me parece también... lo que tenemos visualizado es que ocurran dentro de estos espacios que son oficinas o que son lugares donde hay bancos, escritorios, estantes, digamos, no está pensado como un teatro, ¿no? No hay un frente y unas butacas donde la gente se sienta. Yo me imagino los instrumentistas sentados como arriba del escritorio y la gente como incrustados en estos espacios más institucionales. Entonces me parece que en ese sentido, como por ahí el público también va a participar de una forma distinta. Y sabemos que es muy necesario que haya una oficina de espiritualidades antiguas. Se puede decir que Surlandia es una obra relacional, es una palabra que viene dando vueltas hace bastante tiempo en el campo de la crítica del arte, de la teoría del arte. Ciertamente la palabra relacional, más allá del uso que tiene en el campo artístico, es interesante pensar que nos sirve para representar todos estos modelos de conocimiento, ya sea de las ciencias exactas, en las sociales, la idea de que no se puede cerrar, clausurar algo en sí mismo, sino que es el efecto de sentido o el conocimiento se va a producir justamente en algo vincular, conectivo. Digamos, definir algo no por sus propiedades estancas, sino por sus conectividades, por cómo se conecta, cómo se sitúa. Esto en el campo del arte tiene el correlato que es súper interesante, que viene desde la apertura de la obra en los 60 hasta después, o sea, todo lo que es arte de acción, en los experimentalismos de los 70 también, y en los 90 con las instalaciones y estos otros procedimientos o la noción de work in progress, básicamente son formas de pensar la obra de arte como de algún modo estableciendo vínculos con algo externo a sus materialidades, ¿no? Entonces la participación del espectador, en algunos casos la interactividad, bueno, pero en el caso más específico de cuando se habla de una obra relacional es que de algún modo toma como tema lo social, la posibilidad de hablar de cómo los humanos nos conectamos entre nosotros, como en este caso en las instituciones o en grupos. Eso puesto como tema en una obra de arte y a su vez ofreciéndolo de un modo que sea también un punto de encuentro, o sea, que no es una descripción de cómo nos organizamos o lo que podría ser un cuadro de una organización, sino que de algún modo la obra implique ponernos en relación